Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del cuarto seminario TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento, organizado por Vale TV, con el apoyo de la Unión Europea y la participación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el ININCO, siempre en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Mi nombre es Miguel Arias y voy a ser el moderador el día de hoy. Tengo ese gusto. Durante 4 viernes consecutivos, hasta el viernes 10 de diciembre, tendremos una serie de encuentros transmitidos en vivo por medio de la señal abierta de Vale TV y las plataformas de Instagram y YouTube. Así que desde ya les invitamos a seguir nuestras cuentas en Instagram, @Vale TV Canal 5 y nuestro canal de YouTube. El canal nuestro es Vale TV Canal 5, desde donde también podrán enviarnos sus preguntas y comentarios para nuestros participantes, que ya están, por supuesto, todos en el estudio. Así que de una vez, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a nuestra directora, la historiadora María Eugenia Mosquera, directora pues y fundadora de Vale TV. Adelante, nos podemos quitar ya los tapabocas. Gracias, Miguel. Lo primero que les debo es dar las gracias por conectarse con nosotros a través de la televisión tradicional y del Instagram y del YouTube, como decía Miguel. Estamos intentando innovar en el mundo de la televisión. Le quiero dar en segundo lugar, o en primero, a los profesores que están aquí con nosotros, quienes van a compartir su conocimiento, su sabiduría y lo que intentan hacer en medio de una pandemia desde sus espacios que son las universidades. A la directora del ININCO, que nos acompaña aquí, aunque no la están viendo, pero está siempre con nosotros intentando hacerlo mejor por la comunicación y por la televisión. Los profesores son de diversas universidades, pertenecen al ININCO. Tenemos a la profesora Razolín, tenemos al profesor Altuve y tenemos al profesor Martin Hahn. Ellos nos van a estar acompañando en la jornada del día de hoy. Y lo primero que nos tenemos que preguntar y seguirnos preguntando, porque de eso se trata, de pensar y repensar la televisión y los medios, es si la televisión del futuro tendrá algo que ver con la televisión del presente. Probablemente sí, tendrá mucho que ver. Llegaremos a un punto medio. Pero también tendremos que pensar cuáles serán esos caminos, cuál será el rumbo que se tiene que plantear la televisión tradicional. Y bueno, y eso es lo que estamos intentando pensar, reflexionar y transitar todo este tiempo. Yo diría que los últimos años es lo que ha intentado hacer la televisión y lo que intentamos hacer en este seminario desde la teoría y desde la práctica, porque lo que intentamos en el día de hoy, lo seguiremos intentando en los próximos viernes, es eso, es innovar. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente. ¿Qué tendrá la televisión del futuro de la televisión de hoy? Mucho, probablemente, pero también cuáles serán los rumbos que tenemos que tomar y que tendremos que encontrar para que esos contenidos sean amigables y sean más cercanos y de alguna manera satisfagan las necesidades del televidente o de los televidentes y de esas nuevas audiencias. Y esos contenidos van a tener que ver mucho con la transformación que está teniendo el mundo y de acuerdo a las necesidades de las personas. Y esos son los caminos a transitar. Gracias. Y bueno, aquí me están dando justamente nuestra app. También si están en su trabajo, a lo mejor, sin que nadie les diga nada, pueden conectarse con nuestra app o en su universidad o en cualquiera de los espacios donde se encuentren, porque de eso se trata. Se trata de tener la televisión disponible para el momento que nosotros queramos ver algo y el contenido que deseemos. Esa también es la diferencia. Antes éramos sujetos pasivos, ahora podemos ser sujetos activos. Los invito a ver un resumen que hemos preparado para aquellos que no pudieron compartir la jornada de la semana pasada con nosotros, pues veamos un resumen de lo que ocurrió en Vale TV con el ININCO y con los profesores el viernes pasado. Gracias. Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento.
Bienvenidos al cuarto seminario TV abierta en pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, organizado por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la colaboración del ININCO, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, siempre en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Qué bueno que podamos tener con gente muy calificada, profesionales de los medios, periodistas, quienes dominan este mundo, para que aprendamos también aquí nosotros a hacer mejor televisión para servir así más a nuestra gente. ¿Por qué estamos apoyando a Vale Televisión, a Vale TV? Por una sencilla razón, porque es una ventana abierta para el conocimiento, para la enseñanza, para la diversidad cultural, para la educación y también para la información. Es un hecho que sin ciencia no hay futuro ni ciudadanía formada e informada. Recuérdese además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar a través y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. ¿Qué oportunidades hay para la generación del conocimiento? Yo creo que aquí lo que se puede decir es que la primera idea, tenemos mucho que aprender juntos y que de lo que aprendamos de nuestra experiencia directa con estas vulnerabilidades y de lo que aprendamos para cómo modificar esas vulnerabilidades va a depender el futuro de la humanidad, ¿no? O sea, tenemos que aprender a la velocidad que exige la respuesta para afrontar el futuro como algo propio. Vemos que estamos frente a una gran desigualdad. Claro. O sea, hay muchísimas personas que efectivamente tienen acceso a estos nuevos medios digitales, con una buena conexión de internet, pero la mayoría no. O sea, en el contexto venezolano hay un contexto de desigualdad. Eso era parte de lo que yo quería decir en mi intervención, pero al final esto se ha convertido en una gratísima conversación con todas las plataformas disponibles y entre nosotros. Entonces, ¿por qué no de una vez decir que uno de los grandes retos que afrontamos en el caso de Vale o en la televisión venezolana está fundamentado justamente por eso, por la tecnología, y que cada día más vamos a ver en el mundo avances impresionantes y una conexión cada vez mayor y conectividad y plataformas, pero la realidad de los países ricos nunca va a ser la misma realidad de los países pobres, así como dentro de un mismo país las realidades son múltiples. En esos retos están también las oportunidades, y en las oportunidades está formar parte de la televisión y del futuro que vendrá y poder ofrecer una televisión de calidad, pero sobre todo una nueva televisión que satisfaga las necesidades de los públicos, de las diferentes audiencias, y ahí están los retos por venir. Muy bien, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila, licenciada en Comunicación Social y magíster en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente cursa el doctorado interuniversitario en Comunicación, Educomunicación y Alfabetización Mediática en la Universidad de Huelva, España. Ha investigado en el desarrollo de habilidades de adolescentes, a través del uso de videojuegos. Le damos la bienvenida a nuestra primera ponente, la profesora Alexandra Ranzolín. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias. ¿Cómo la trata esta mañana? Maravillosamente. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias, Miguel. Gracias a Vale TV, a María Eugenia, por permitirme esta oportunidad, esta posibilidad de compartir lo que he encontrado a partir de mis investigaciones, del acompañamiento del ININCO, de la Universidad Monte Ávila. Quisiera iniciar mi presentación con un pensamiento que no es mío, pero lo he tomado para el día de hoy, y es que para ser grandes se necesita una gran esperanza. La esperanza es un don, pero también es necesario un proceso educativo de aprendizaje que ayude a valorar lo que involucra pues este don del cual hablaba. Y sé que la profesora Morela conversó en su momento sobre el tema de la educomunicación. Sin embargo, yo quisiera retomar algunos puntos
Esos puntos tienen que ver con el comprender que la educación en medios, como también se le llama, o la alfabetización digital, guarda relación con el generar miradas críticas. Y cuando hablamos de miradas críticas, los docentes, las familias se sienten identificados inmediatamente porque es un anhelo, es un deseo llegar hasta allí. Por ejemplo, entre nuestros hijos, nuestros estudiantes, la juventud, los niños. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo. Decía un profesor amigo que el aprendizaje genera satisfacción en sí mismo. Entonces, el no tener conciencia sobre lo que significa ser crítico, necesariamente, aunque aprendamos técnicas, no nos ayuda a completar ese desarrollo integral en el cual se encuentra el ser humano, se encuentra la persona y específicamente, que es lo que tenemos que tratar, nuestros adolescentes, nuestros niños y también los padres y los docentes, que no necesariamente se encuentran activos, pueden estar anestesiados, como decía Joan Ferrer, frente a lo que significa el contenido mediático. En este sentido, quisiera decir que esto que tiene que ver con la mirada crítica frente a los medios pasa también necesariamente por la emoción. El medio audiovisual, el medio interactivo, los videojuegos de los cuales hablaremos más adelante, emocionan, satisfacen afectivamente, generan retos, muestran también lo caótico de ciertos medios, de ciertas plataformas, pero esto entusiasma de alguna manera. Entonces, ¿cómo pasamos? Y esto dicen las investigaciones, el gran cuestionamiento, ¿cómo pasamos de esa etapa de emoción a una etapa crítica, sin perder la gratificación del medio? Porque ese es el tema. No se trata de llevarse por delante lo que es grato, lo que es divertido, sino de ayudar que a partir de eso que emociona, plantearnos preguntas que sean profundas y que me permitan también tomar conclusiones o hacer conclusiones de una realidad en particular, de la realidad que los medios reflejan también a partir de sus contenidos, de la ficción que se presenta allí y su relación con mi vida cotidiana, con mi vida diaria. Deseamos entonces los docentes, las familias, que esto se genere de esa manera muchas veces y no necesariamente se da así. Nosotros tenemos la necesidad de empezar por alfabetizarnos, es decir, el ABC de los medios audiovisuales. Y hablo de los medios audiovisuales e interactivos porque bueno, son los que atraen a nuestros muchachos y no tan muchachos. Los videojuegos, por ejemplo, tienen una mayor población de usuarios de 30 en adelante. A mí no me vean. Bueno, no lo sé, pero no sé. Ojo. Yo juego videojuegos, yo sí juego videojuegos y me parece, disculpa que haya entrado así, pero es que me sentí extremadamente aludido. Entonces, ¿cuál es la novedad que encierra la educomunicación? O sea, ¿qué la hace diferente a lo de antes? Porque hoy en día, bueno, yo lo voy a decir por la experiencia propia, muchos padres decían, bueno, no, el tiempo donde estudio, cuando los chamos están en el colegio, ese es mi tiempo sagrado que yo estoy libre de ellos. Decía, pero eso ya no. Claro. Ahora, en la pandemia, si tú no tenías que ayudar a tus hijos antes, tienes que estar en tu casa por la conexión, porque se conecte, para que no se conecte por esta situación. Entonces, ¿cuál es la novedad que encierra la educomunicación en un momento actual? Yo creo que hay un tema de corresponsabilidad. O sea, nos tenemos que tomar en serio lo que significa educar, en este caso en medios. Para mí, la educación en medios es la gran excusa para educar. Es decir, el medio de comunicación encierra una cantidad de significados, de miradas de mundo, de cultura que no se puede dejar pasar. La familia tiene una gran corresponsabilidad en este tema y la escuela también. Nuestros muchachos, también decía Joan Ferrer, tienen una vida en la escuela y una vida fuera de la escuela. Entonces, en la escuela cumplen con ciertas cosas, fuera de la calle, en la calle pueden sentirse quizás más libres. En pandemia se rompen los esquemas. ¿Esto qué significa?
pues que con más responsabilidad hay que acompañar a nuestros hijos. Hay que entender el deber que nosotros como adultos, que se supone que tenemos más criterios, acompañamos a nuestros hijos. También los tiempos se van flexibilizando. Entonces uno decía, bueno, juegas 1 hora, a lo mejor tienes que extender un poco más. Y es más, a veces el contenido es tan interesante que vale la pena extender un poquito más el tiempo porque favorece esa discusión en casa. Un elemento que es esencial y que aporta la educación en medios es la oportunidad explícita de dialogar. Siempre y cuando se dialogue en casa y el televisor, el videojuego no se convierta en esa famosa, que se ha conversado muchas veces de eso, en esa famosa niñera, esto generará siempre aspectos a favor del crecimiento de nuestros muchachos y de la familia, porque eso rebota inevitablemente. En la escuela, por muchos años, ha sucedido también por la exigencia del trabajo, por ejemplo, administrativo que tienen nuestros docentes, el hecho de quizás, y estoy segura que es sin mala intención, porque todos lo hemos vivido, el colocar una película, un material cultural, el ofrecer un juego, y dejar al niño, digamos, en la formación de su criterio, que los niños más pequeños ese pensamiento crítico no se genera más adelante, y se olvida esa capacidad de diálogo, esa posibilidad de encontrarse y en última instancia de hacer comunidad, en esa comunidad que ayuda a crecer no solamente a sus individuos, sino a la sociedad en general. En este sentido, como te decía, yo creo que hay que asumir con mucha responsabilidad y con mucha seriedad este tema educativo con respecto a los medios de comunicación, pero creo que en general a lo que significa educar a la sociedad, a las personas que componen estas comunidades que llevan adelante el proyecto. El pensamiento crítico se desarrolla en contextos particulares. No se puede hablar de manera abstracta de lo que significa desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades que componen este pensamiento crítico. Y también sobre contenidos específicos, es decir, ver una película, ver un material de lo que nos ofrece, por ejemplo, Vale TV, porque tenemos oferta para poder investigar y trabajar. No se puede pensar, como te decía, de manera abstracta, general. Bueno, hoy vamos a formarnos en pensamiento crítico. Eso es un error tremendo. Eso genera incluso un rechazo entre nuestros jóvenes. Y bueno, desde este punto de vista es necesario que las subjetividades que están presentes en nosotros también, desde allí también se pueda tomar en cuenta que los aspectos de la realidad, que la realidad como tal habla, nos da datos, ofrece hechos y que podemos utilizarlos a nuestro favor si lo hacemos adecuadamente. Ok, yo creo que esa fue una respuesta completísima, completísima. Ahora, en cuanto al caso de los videojuegos, que no has tocado el tema todavía, porque ha habido tantísima polémica desde el punto de vista inclusive legislativo en países que han prohibido los videojuegos violentos. Mucha gente dice, bueno, pero le están negando la libertad a un adulto si él quiere de repente experimentar un videojuego violento, quiere matar su agresividad allí, puede resultar hasta positivo. A mí me parece, yo he visto padres e hijos reunidos en videojuegos de una forma muy positiva. En ese sentido, en estas acusaciones de negativos, de violentos, ¿qué muestran las investigaciones? O sea, ¿qué experiencias se pueden señalar desde este punto de vista? O, por ejemplo, ¿hay normas para que las personas puedan desarrollarse a través de los videojuegos? Sí, efectivamente. A ver, para iniciar, los videojuegos tenemos como esa tentación de decir son buenos o son malos. Y ya cuando empezamos de allí, no ofrecemos como ese campo de investigación y de disfrute, que bueno, como buena tecnología debería señalar, la tecnología la hace el ser humano para el ser humano, entonces allí, o para servir al ser humano, de allí creo que tenemos que tomar en cuenta que los medios tradicionales, que lo que tiene que ver con los medios interactivos, pues tienen unas características que son muy interesantes y que hay que conocer. Creo que a veces se emiten juicios, ese pensamiento crítico del que hablaba
desencadena en juicios, hay que asumir o poder establecer conclusiones, pero a partir del conocimiento. Y creo que esto nos está faltando. La violencia no la apoyo bajo ningún concepto, pero hay autores que dicen que los videojuegos violentos ofrecen o desarrollan ciertas habilidades, por ejemplo, de resolución de problemas, de toma de decisiones. Yo creo que hay otras maneras, porque hay verdaderamente otros géneros que favorecen también el desarrollo de estas habilidades. Y por eso te digo que hay que conocer antes de emitir conclusiones o juicios, como aquel que dice, en mi casa no entra un televisor. En mi casa no entra una consola. Hasta que nacen 200 niñitos, entonces dice, sí, bueno, que entre el televisor, que entre la consola. Pero es que estas son conclusiones, estas son decisiones que no necesariamente parten de, digamos, de la utilidad que tiene la tecnología. Al igual que el televisor, la tecnología interactiva, los videojuegos tienen que ser, yo no diría, digamos, tienen que ser evaluados por los padres también, porque los videojuegos dicen para más de 18 años, claro, para más de 12 años, para más de... Y así, es decir, si uno no hace caso a esa advertencia, pues está corriendo un riesgo. Si uno en el caso del juego en redes, del cual hablábamos, no toma en cuenta que los amigos de mi hijo, de mis estudiantes, van a estar en Japón, en Bolivia, ¿ok? Pues bueno, está mirando una realidad deficiente. Me están faltando elementos. Ya mis hijos no necesariamente se relacionan con el niño de la cuadra, y además en pandemia es mucho más difícil, sino que tienen unos amigos con estas características. La edad que tiene parece que no importa. De dónde viene, no importa. Nuestros hijos se relacionan con esto. ¿De qué se trata? Bueno, los padres, los maestros tienen esa corresponsabilidad. A veces uno va a la escuela, que la escuela es ese lugar donde se desarrollan ciertas habilidades y se experimentan ciertas realidades que no se pueden experimentar en la casa. Por ejemplo, todo el tema de socialización es importante en la escuela, es definitivo en la escuela. Esto lo señalaba un profesor el día de ayer. Entonces, bueno, el tomar en cuenta estos elementos necesariamente nos tiene que ayudar en primer lugar a tener conocimiento claro de qué es lo que está pasando. El videojuego atrae porque esta nueva generación, yo no coloco etiquetas porque me parece que son muy limitadas, pero estas nuevas generaciones indudablemente aman el reto permanente. Y el tener un reto implica también encontrarse con un medio que es caótico, un medio que tiene una velocidad que se incrementa permanentemente. ¿Estamos preparados nosotros para esto? Bueno, en mi época era el televisor y mi mamá tenía unos horarios muy estrictos y no necesariamente entendía los contenidos que consumía. Y estamos entrando a una tecnología que tiene un poder mayor. Entonces, desde este punto de vista, la importancia de pensar críticamente incluso con este tema de los videojuegos pasa por una legislación venezolana que es importante. La LOPNA, por ejemplo, en su artículo 69, que bueno, el ININCO tuvo una participación muy importante, habla de esta generación de miradas críticas frente a los contenidos mediáticos, incluso que se generen en la escuela, en las familias, y en el currículum básico nacional, el currículum bolivariano incluye esta materia, solo que lo vemos, como se dice desde el ININCO, desarticulado. Perdón, ¿cuál materia? El tema de la educación en medios, de las miradas críticas frente a los medios de comunicación. Pero entonces, ¿cómo hacemos con unos papás, como decía anteriormente, anestesiados que no conocen los videojuegos para ayudar a hacer estas miradas críticas? Es difícil porque nos cuesta pasar por ese proceso educativo que es tan importante, que es tan necesario para la vida del ser humano. Excelente. Bueno, si tienen preguntas, por supuesto, les recordamos que estamos en vivo a través de la señal de Vale TV, también estamos en la plataforma de YouTube.
@ValeTV. Bueno, no arroba, ustedes en YouTube ponen ValeTV y van a llegar a ValeTV indefectiblemente. En Instagram sí, @ValeTV Canal 5, ahí nos pueden mandar sus preguntas. Por cierto, tenemos alguna. Ajá. Bueno, mire, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo puede la educación en medios ayudar a superar la era post-COVID? Esto lo pregunta Belén Maya, nada menos que de Margarita. Yo creo que tiene un papel fundamental. La pandemia nos obliga a pensar en aspectos o en elementos que no teníamos en cuenta hasta marzo del año pasado. Cuando hablamos de educación en medios, también hablamos de la virtualidad. Lo presencial no, digamos, no puede ser sustituido. Sin embargo, tenemos una importante presencia de lo virtual, independientemente de que somos un país con más del 80% de pobreza, que el acceso a los equipos de comunicación son muy limitados, que la conexión es realmente deficiente. Sin embargo, hay un esfuerzo de algunas instituciones educativas, aquellas que tienen las posibilidades, por favorecer ese proceso educativo, digamos, escolar y académico, a través de este ambiente virtual. Pero al no estar, digamos, alfabetizados desde el punto de vista digital, al no entender o cuando nos encontramos casi de golpe con una realidad como esta, pues nos ha tocado reaccionar. Entonces la educación nos reaccionará además de una manera casi violenta, sin tener una estructura básica. La educación en medios, ¿cómo ayuda? Precisamente desde este punto de vista, del entender, del enseñar a quienes están a nuestro alrededor los códigos fundamentales para leer nuestros medios tradicionales, nuestros medios interactivos. El tema es que nosotros debimos haber hecho esto con anterioridad. Claro. El tema es que la educación en medios tiene 50 años en América Latina y todavía nos cuesta entender. De hecho, muchas veces uno dice educación en medios o educomunicación y ve el rostro de quien te escucha y tienes que explicar, bueno, eso es, porque no hemos tenido la oportunidad o nos ha faltado esa posibilidad de educar y educarnos, por ejemplo, en el tema de alfabetización, que es lo mínimo para llegar al pensamiento crítico. Muy bien, yo no sé cómo estamos de tiempo, que nos diga el coordinador, pero yo tengo aquí más preguntas y de paso hay dos que yo creo que no pueden faltar. Tengo un hijo adolescente, ¿dónde he escuchado esto? Que se encierra en su cuarto a jugar videojuegos toda la madrugada. ¿Qué puedo hacer? Firma padre desesperado. Mentira. Joaquín Grillo San Cristóbal, gracias por escribirnos. A ver, yo no creo en las fórmulas mágicas. Hay que conocer el contexto, hay que conocer al niño, hay que conocer a la familia, hay que entender qué está pasando. Hay que entender por qué un muchacho se encierra en vez de abrirse. Yo creo que jugar en el cuarto no está mal, siempre y cuando haya acuerdos, normas mínimas en la familia, porque la familia es una comunidad. Entonces, encerrarse todo el día es perder la posibilidad de interactuar. Y desde este punto de vista creo que vale la pena entender que el videojuego, no sé en el caso de este adolescente, pero conozco otros muchachos que se dedican a trabajar con videojuegos, a tener esa posibilidad de encontrar ingresos a partir del jugar videojuegos. Entonces se convierten en entrenadores a distancia, en red, de personas que necesitan subir de nivel en un videojuego específico o subir de nivel a esa persona, porque hay un tema también, hay una necesidad de prestigio, de tener prestigio dentro de las redes y de los videojuegos en red. Sí. Este es uno de los grandes aspectos muy polémicos, porque el tema laboral en videojuegos, pues creo que no está, por ejemplo, por lo menos en nuestro país no está definido ni delimitado. De hecho, esa era otra pregunta que tenemos, que dice, ¿es cierto que los videojuegos se han convertido en trabajo y en deporte? Esto lo pregunta Gregorio Lancaster de aquí de Caracas. Hay un canal de deportes solamente de juegos electrónicos, y ESPN 3, yo he visto una cantidad de juegos electrónicos, además son millonarios, son los muchachos que trabajan allí. Ahora, yo tengo una pregunta, esta es personal. ¿Quién educa a los padres en la alfabetización digital?
O sea, porque ese es otro tema. Claro. Ok, los jóvenes necesitan el apoyo, pero los padres que de repente, como usted dijo, te puedo tratar de tú, ¿verdad? Claro. Pues estamos en confianza. Como tú dijiste, los padres se encuentran de golpe con esta situación. ¿Quién los entrena? ¿Dónde buscan ayuda? Yo creo que un gran apoyo es la escuela. Hay que, a ver, perdóname, pero señalo, No. comento sobre otro autor, hay que desmitificar el medio. Es decir, hay que quitarnos la venda sobre lo que realmente nos quieren decir los contenidos mediáticos, entender cómo los medios de comunicación desarrollan sus contenidos, cómo funciona la empresa como tal de comunicación. Y creo que esto hay que hacer una relación, una bisagra entre la escuela, la escuela como institución estable, porque para nosotros sigue siendo una institución a la cual van los niños a formarse, independientemente de ser mejores o peores. Pero esa posibilidad de hacer una bisagra entre familia y escuela también ayuda a tener el mismo criterio sobre la educación, sobre esta alfabetización en la casa, con los niños, a entender que los medios son parte de nuestra vida, para informarnos, para entretenernos, desde el punto de vista cultural, etc. Muy bien, bueno, profesora, muchas gracias. La profesora Alexandra Ranzolín, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila. Nosotros vamos a un pequeño corte. Sí, ya estamos de vuelta. Vale TV, con el apoyo de la Unión Europea y el ININCO, ha organizado el 4º Seminario de Formación sobre Televisión Abierta en Pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento, en el marco del proyecto Vale Ser Escuela. Durante 4 viernes consecutivos, desde el 19 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, de 9 a 11 de la mañana, será transmitido en vivo desde nuestro canal de televisión y plataformas de YouTube e Instagram. Expertos internacionales y locales con amplia trayectoria práctica y teórica abordarán temas de actualidad mediática, entre los que destacan el profesor José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, el profesor Gabriel Torres, presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, y la historiadora María Eugenia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV, con palabras del cardenal Baltasar Porras Cardoso y el jefe de la delegación de la Unión Europea, señor Rafael Dochao. No dejes pasar esta oportunidad y conéctate con nosotros. Continuamos cuando son las 9:34. Seguimos en vivo a través de la señal abierta de Vale TV. También estamos en YouTube, Vale TV Canal 5, y en Instagram, @Vale TV Canal 5. Nos pueden enviar sus preguntas a través de cualquiera de estas plataformas. Seguimos con el seminario, el 4º Seminario Televisión Abierta en Postpandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento. A ver, él es licenciado en Educación, Menciones, Planificación y Tecnología Educativa de la Universidad Central de Venezuela, estudios de posgrado en el área de currículum en el UPEL y de evaluación de educación en la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, director del Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Le damos la bienvenida para su ponencia al profesor Jorge Altuve. Profesor, bienvenido. No, bueno, el placer es mío definitivamente. Yo sé que la profesora estaba hablando y todos estábamos que queríamos preguntar, pero ya vamos a tener la parte donde vamos a hacer el todo contra todos aquí de preguntas, pero es su momento, las pantallas de Vale TV son suyas. Bueno, primero pues agradecer definitivamente esta invitación, porque es un espacio para que la universidad comparta los aprendizajes que hemos tenido en estos 2 años, casi de una maestría, por no decir que de un doctorado. Cuando a mí me invitan a hablar sobre los retos de la educación,
Bueno, yo digo, wow, qué tema, retos de la educación en la pospandemia. Yo aquí haría una primera parada. Todavía estamos en pandemia. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que marcar y decir, no, ya pasamos a la pospandemia. No hemos pasado de la pospandemia, estamos en plena pospandemia. De hecho, está ocurriendo que en muchísimos países del mundo están volviendo nuevamente a cerrar fronteras y a tomar mecanismos para, de alguna manera, disminuir lo que sería una tercera ola. Entonces, ese es un primer elemento. No hemos pasado a la pospandemia. ¿Qué trajo la pandemia? En este seminario que ha estado tan bueno y lo he seguido, ya se han hablado de algunos elementos. Yo quiero, como punto de partida, mencionar algunos. Primero, la pandemia nos vino a marcar lo vulnerable que somos como especie. Eso ya se ha dicho en varias oportunidades, pero también esa vulnerabilidad vino a marcar unas diferencias que ya existían en el mundo. Es decir, países pobres ahora son más pobres, países ricos son más ricos, pero inclusive, o países en desarrollo, como también se le menciona por allí. Pero inclusive en un mismo país se ven grandes diferencias y la pandemia fue a marcar esas grandes diferencias. Por otro lado, es importante decir que la pandemia es definitivamente un punto de corte en la historia. Si no tenemos ese elemento allí claro, tú dices, bueno, fue lo mismo que ocurrió entre una edad y otra, entre una era y otra, pero de manera muy acelerada. Esa es la gran diferencia. Lo que antes tardó 100 años, 20 años, no, aquí fue en 2 años, corra. O sea, aquí es corra porque tenemos que correr definitivamente. Entonces, eso por supuesto trajo avances vertiginosos en lo científico, en lo tecnológico, en lo personal, en lo humano, en lo familiar que nos comentaba la profesora. O sea, se nos trastocaron muchísimos elementos. Por supuesto, eso nos lleva a nuevas estructuras. Cuando yo me refiero a nuevas estructuras, me refiero a estructuras económicas, políticas, culturales, sociales, pero sobre todo a estructuras cognitivas. Es decir, lo que con nuestro cerebro funcionaba de una manera, pues eso era así y era más o menos así y no funcionaba, se rompe. No es necesariamente así. Definitivamente allí hay aprendizaje. Y otro elemento importante es que el cambio nos llegó y llegó para quedarse. Le teníamos tanto deseo que llegara el cambio, que llegue el cambio, y cuando llegó nos asustó el cambio. Porque yo aquí quiero hacer la analogía con la caja de Pandora, que no era una caja, era una tinaja. Cuando esa tinaja se abre, pues se sueltan todos los demonios. Y lo único que queda allí es la esperanza. Eso es lo único que se logra guardar y que ella logra dejar guardadito allí. Definitivamente cuando la humanidad o cuando las personas se enfrentan a situaciones críticas, se activa definitivamente allí lo que lo que plantea Freire, que es un educador, pues bueno, clásico para nosotros. Se activa la desesperanza o la esperanza. En un momento crítico, en un momento fronterizo, se activa la desesperanza o la esperanza. ¿De qué depende que se active una u otra de la educación que nos hayan dado? Cuando yo me refiero a educación, no solamente a la educación formal, sino a todo aquello que tenemos ahí atrás. Entonces, en ese momento crítico, dice, bueno, se activa la esperanza o la desesperanza. Hay algo, y con esto cierro el primer punto, hay algo que leí en la bibliografía que me ha tocado estudiar con todo esto de la pandemia, que decíamos, ver la pandemia como la oportunidad de hacer las cosas mejor a como las veníamos haciendo. Eso es maravilloso. Es decir, es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, porque no las estábamos haciendo del todo bien. Entonces, ese no es el tema al cual me invitaron, pero quería tener como ese primer, yo lo llamé punto de partida, porque si no tenemos toda esa mirada en general, pues no podemos pasar al segundo punto. Puedes participar tranquilamente, porque me encanta que la gente ya lo ve conmigo. Sí, okay. Vale, en un segundo momento valdría la pena preguntarnos, ¿retos para quién? ¿Retos y en qué? ¿Retos para qué y para quién? ¿Y retos en qué área? Bueno, yo creo que la pandemia nos trajo retos a todos, definitivamente a todos. Podemos pensar en la humanidad. O sea, esta pandemia le trajo retos y tareas a la humanidad como totalidad, como especie, como la gran aldea. ¿Okay? Pero también le trae retos a los gobiernos locales, ¿okay? Y también a la sociedad organizada como individuos o como grupo de individuos. Entonces, la pandemia definitivamente nos trae una gran cantidad de retos. ¿En qué áreas? Yo aquí voy a citar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que plantea una serie de 17 grandes retos para la humanidad. Eso es previo a la pandemia, pero nos pudiera servir en este momento como
como brújula, por decirlo de alguna manera, y bueno, hacia dónde debemos apuntar. Ahí hay 17 temas. ¿Cuáles son? Bueno, no los voy a mencionar todos. Educación de calidad, género, cero pobreza. O sea, hay 17 temas en los cuales pues tenemos tareas para hacer todos y de distintas perspectivas. Porque esto es, dice, bueno, y aquí vamos a ir bajando ya para el tema que me invitaron. Retos para la educación. Bueno, esos elementos que les comenté al principio, que era la vulnerabilidad, la ruptura de esquemas, se pueden aplicar se deben aplicar tranquilamente al tema educativo. Es decir, cómo esas diferencias que ahora, porque una vez yo estaba dando una clase, a mí me encanta hacer cuentos estaba dando una clase y me llegó una imagen de esta que por internet, que era un niñito trabajando en la escuela y otro que miraba desde una ventana a otro leyendo con una computadora. Y eso te pega, o sea, como docente tú dices, wow, o sea, aquí se están marcando unas diferencias profundas y qué hacer con aquellos que no tienen el acceso a la internet. Pero bueno, en general, me voy a ir acercando un poco más a nuestro contexto, al contexto venezolano. Yo aquí me quiero referir a un trabajo que acaba de publicar la Universidad Católica Andrés Bello. Ese documento se llama, para que lo busquen por allí, Diagnóstico de la Educación Básica en Venezuela, y es publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente hace una semana, 2 semanas. ¿Qué arroja esta investigación tan interesante? Bueno, en primer momento, una disminución de la matrícula. Esto es un elemento importante, no solamente de la matrícula de estudiantes, ¿ok? Por aquí tengo el dato, que la matrícula de estudiantes bajó un 15.7% y la matrícula de docentes en 25%. Es decir, tenemos menos educadores, tenemos menos maestros, tenemos menos estudiantes. Eso es una realidad, eso es un reto para la educación en Venezuela. Otro aspecto importante de este estudio que hace en la Universidad Católica, hay una disminución a la asistencia a los centros escolares antes de la pandemia. Esto es un dato que nos alarma. Porque fíjense ustedes, eso quiere decir que antes de la pandemia era de un 76%. Para el 2019 había bajado a un 70%. Bueno, el tema de la asistencia no se pudo tomar durante 2 años, obviamente, pero habría que ver allí cómo ese dato pues lo que ha hecho es ir disminuyendo. Otro aspecto interesante, un 47.5% de los estudiantes dicen que aprendió menos espero yo que sea un paréntesis, en este tiempo que nos ha ocurrido. Pero hay diferencias entre las escuelas privadas y las escuelas oficiales. En las escuelas privadas, el porcentaje de niños que dice que aprendió menos es de un 35%. Mientras que escuelas rurales oficiales casi llega al 50%. O sea, esto es lo que les decía, estas diferencias en un mismo país se vienen a marcar profundamente. Este es un dato, claro, allí habría que preguntarse qué le enseñamos a estos niños o a estos jóvenes en ese tiempo de pandemia. Básicamente era hacer tareas, ¿ok? Lejos de un espacio para aprender, para profundizar, se hizo una réplica de prácticas agotadoras de la escuela presencial, lamentablemente. Bien, yo no me voy a quedar solamente con todos esos elementos, sino que les quiero contar un programa que hicimos en el Sistema de Actualización Docente del Profesorado en el marco de la pandemia. Ese programa se llamó Programa de Formación en Contingencia. Ese es un programa que la pandemia ayúdeme con la fecha porque no soy muy bueno, creo que fue el 16 de marzo del 2020, lo recuerdo como si fuera 16 de marzo. Nosotros estábamos en un consejo de educación a distancia, y nos llega el mensaje de que viene la suspensión de actividades, que es un hecho que viene la suspensión de actividades. Ya nos estaban sonando los países europeos, nuestros vecinos, bueno, ya sabíamos que venía para acá, pero estábamos en consejo, llegó un mensaje, suspendía la actividad. En ese consejo tomamos la decisión y en 2 semanas salió un programa para formar a los profesores. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está el primer reto, responder en el momento que tenemos que responder. ¿Nos equivocamos? Sí, puede que nos equivoquemos, pero hay que responder. En ese programa de formación logramos formar 2.000 personas. Formar 2.000 personas en la universidad es decir, un trabajo.
Yo le comentaba a la profesora que nosotros en el sistema de actualización docente del profesorado de la Universidad Central hemos ampliado la cantidad de profesores formados. Pero otro detalle, de esos 2.000 personas formadas, 957 eran de la universidad y 1.100 casi eran de afuera. Eso quiere decir que la universidad en ese momento responde a una necesidad social. O sea, la gente decía, ¿cómo hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos? Otro aspecto muy interesante allí fue lo híbrido, lo blender, lo mixto, lo heterogéneo y lo combinado. En este programa de formación que duró más o menos 7 meses, hicimos seminarios web, cursos masivos abiertos y a distancia, hicimos seminarios en diferido, hicimos WhatsApp Learning, porque la gente lo que tiene a mano es el WhatsApp, definitivamente, ahora el Telegram. Pero bueno, trabajamos mucho con el WhatsApp. Le enseñamos a los profesores cómo trabajar con el WhatsApp, porque es una herramienta supremamente interesante. O sea, ahí tenemos, vamos a ir 2 elementos interesantes. Uno, la respuesta oportuna. Si nos ponemos a pensar y a reflexionar y a hacer una reunión de cuándo, no, se nos pasaba el tiempo. Hay que responder de manera inmediata. La otra es lo híbrido, lo blender, lo combinado, esa combinación síncrono-asíncrono que nos fue arrojando el tema de la pandemia. Por otro lado, después que ese programa... un dato supremamente interesante es que participaron profesores que están fuera del país por el tema que conocemos todos. Muchísimos profesores se incorporan al plan de formación que estaban o jubilados fuera del país o que se tuvieron que ir de Venezuela por las razones conocidas. Entonces, lo que hicimos fue incorporar a esa cantidad de profesores a nuestro programa. Y además contamos con invitados internacionales de altísima calidad en el tema de educación a distancia, de entornos virtuales y todo aquello. Por otro lado, este fue un programa totalmente gratuito. ¿Por qué? Bueno, por la situación que está viviendo la universidad, pedirle al profesor que pague su propia formación en este marco, pues es como complicado. Ese programa lo pusimos en remojo, lo revisamos, y del programa de formación en contingencia pasamos al programa de formación para el cambio en este año, porque no podemos estar todo el tiempo en contingencia. O sea, tenemos que aprender de lo que hemos vivido. Ese es otro reto importante, mirar hacia atrás y poder ver lo que hemos aprendido. Estoy cerrando. Quiero cerrar mi intervención con esto de que definitivamente esta es una gran prueba la que estamos viviendo. Y vamos a ver si aprobamos o no el examen, o si aprobamos o no la materia. ¿Por qué? Si lo que queremos es volver otra vez a la misma escuela, con los mismos estudiantes, en el mismo salón, como que aquí no ha pasado nada, no pasamos la prueba. Seguimos ahí. Yo creo que hay que incorporar todo eso que hemos aprendido, todo aquello que hemos ensayado, en lo que nos hemos equivocado. Hay que meter el error. Yo creo que la gente le tiene un pavor al error. No, el error es maravilloso. Si logramos ver en él una oportunidad de aprendizaje. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer es, si volvemos a la presencialidad, ¿a cuál presencialidad nos estamos refiriendo? Exacto. Y cómo va a estar teñida esa nueva presencialidad de todo lo que hemos aprendido, porque hemos aprendido muchísimo. Hemos sido capaces de reinventarnos, de ensayar cosas nuevas. Y bueno, nos comentaban que bueno, que tuvimos que correr. Mire, esto ha sido un aprendizaje para todos definitivamente, porque yo no sabía transmitir por YouTube. Ya soy un experto, ya aprendí, o sea, me enseñaron, mi profesor, mire aquí, y yo en mi casa ya me tengo que buscar mi lamparita, porque son habilidades que vamos desarrollando y que nos hacen mejores personas. Yo creo que este es el elemento fundamental. No es tanto que la pandemia, no, es aprovechar esta oportunidad para ser mejores. Ese yo creo que es el gran regalo que le podemos sacar a la pandemia si nos ponemos en esa onda. Estamos escuchando al profesor Jorge Altuve. Además, esta ponencia es interesantísima. Me parece que usted ha cubierto una cantidad de áreas, preguntas que iban surgiendo y que usted mismo, por supuesto, ha ido respondiendo. Pero yo tengo inquietudes y tenemos preguntas. Por ejemplo, bueno, apartando lo que estaba comentando, no solamente uno tiene que aprender a dar clases y aprender la materia, sino que tiene que también aprender de producción. De producción, colocarte tu luz, el micrófono, cuál es correctamente, cuál es la aplicación que funciona. Eso es una alfabetización digital que es necesaria. Pero ¿hasta qué punto se puede llegar a la enseñanza a distancia?
¿confiarían ustedes, porque de paso, oye, quiero de una vez, porque ya hemos hablado todo, dar la bienvenida a Martín Han, el profesor Martín Han, que está aquí, que está loco por preguntar, que yo sé que lo va a hacer. Apartando de eso, por supuesto, está Morela Alvarado, la presidenta, la directora del ININCO, está haciendo tareas. La tenemos trabajando acá, la tenemos ocupada. Porque la pregunta es, ¿quién confiaría en un médico que se haya graduado con educación a distancia? Mira. Porque la práctica, por ejemplo, en materias que yo sí puedo hablar con más conocimiento de causa, como es televisión a distancia, enseñar televisión a distancia, entonces, mira, a no un me médico. preguntes por temas que no son míos, ¿ok? Porque aquí hay que respetar pues lo que es la medicina, pues tiene la gente que la ha estudiado. Ahora, hay que darse permisos, y esos permisos se los dan los expertos. Yo no. Fíjense usted, ¿quién se da el permiso? Entonces estamos haciendo un trabajo, ahorita te cuento rapidito, donde hemos revisado muchísimas experiencias exitosas y hemos encontrado elementos, estamos sacando elementos predictivos del éxito. Un trabajo súper interesante que después les contaré. Si los expertos no se dan ese permiso y dicen, esto no es posible, ya de partida no es posible. Yo no estoy diciendo que todo sea posible. Ojo, atento con esto. Lo que les quiero decir es que nos demos desde nuestras propias áreas del saber, nos demos los permisos de ensayar. Por ejemplo, te voy a hablar de algo que sí es mi experiencia. En la escuela de educación se decía que no se podían hacer las prácticas didácticas con esta pandemia. No, eso es imposible, eso es imposible. Así que el de la medicina te lo debo porque realmente no. Te voy a dar respuesta de la... Entonces, me encuentro yo con un muchacho que está en Francia, brillante, dos carreras, está sacando la tercera, me dice, profe, yo me fui de Venezuela y no terminé por mis prácticas didácticas. Y yo dije, este es el momento que yo voy a ensayar. Le dije, vente que yo voy a ser tu tutor. El muchacho desde Francia ha dado unas clases en filosofía. Bueno, pero eso no es medicina. No, te estoy hablando del área de la educación. El muchacho trabajó con un colegio, no sé si se puede nombrar un colegio, ¿sí? Claro. El Colegio San José de Tarbes. Y hizo unas clases que yo disfrutaba de mis clases. Yo entraba de observador, yo no era observador, nada. Yo estaba aprendiendo, les dio clases de 3 temas: libertad, democracia y participación, desde el punto de vista filosófico. Los muchachos que no les gustaba la filosofía, enamorados de la filosofía, querían leer autores. Y el muchacho en Francia hizo su práctica, pero además, no solamente esto, sino que ahora convirtió ese trabajo en su trabajo de grado. Entonces, fíjense ustedes cómo es posible ensayar nuevos enfoques. Yo invito a todos los especialistas, en el caso de la medicina, por ejemplo, de los ingenieros, hasta dónde pueden llegar, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en educación a distancia. Porque no vas a decir, no, es que todo se puede hacer. Hay avances muy interesantes, pero ahí no me voy a meter porque no es mi área, en todo esto de los laboratorios, inteligencia artificial, que pues definitivamente han dado en la medicina. Hay avances muy, muy interesantes, pero como te digo, esa es una tecla que no es tan mía, que habría que invitar a expertos en esa área. Por supuesto, hay experiencias previas a la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la famosísima Khan Academy, que la historia de este señor que le explicaba a sus sobrinos matemáticas y los sobrinos le dicen, oye, pero envíamelo, mándame un video en YouTube para yo poder pausarlo y ver. Ahora es Khan Academy, que todo el mundo aprende ahí lo que uno quiera. O sea, aquí en Colombia tenemos un fenómeno, el profesor que está en Colombia enseñando matemática, que sus números están compitiendo con grandes, un profesor de matemática, pero que vale la pena ver el fenómeno como fenómeno, definitivamente. Otra cosa que aprendimos con el canal de YouTube, por ejemplo, en nuestro caso. Profesor, no puedo entrar, la internet no me ayuda, tenemos un canal de YouTube, a nosotros nos parece un número maravilloso, 1.200 personas en estos meses, nos parece un número gigantesco, no es tan gigante, pero definitivamente ha sido una experiencia muy interesante. Claro, pero son 1.200 que están ahí viéndolo. Total. Pero nosotros mantenemos otro aprendizaje que te quiero comentar, transmisiones cada 15 días, somos religiosos en eso, para que la gente sienta que lo estamos atendiendo y que SAPRO está allí mirándolos y acompañándolos. Perfectamente. Bueno, el profesor Jorge Altuve, ya saben que ustedes nos pueden enviar sus preguntas, correcto, nos van a enviar sus preguntas a través de nuestras plataformas, a través de Instagram, @ValeTV Canal 5, también a través de YouTube, desde donde estamos transmitiendo, aparte, por supuesto, abierta, recordándoles que este seminario van a ser 4 viernes, o esta jornada es la segunda, nos quedan 2 más, pueden enviar sus preguntas, por supuesto, si el profesor Martín Han tiene alguna pregunta, o la profesora, también, Ransolín, perdón, también tiene una pregunta. Es que yo tengo la tendencia a decir Ransolín.
Y No. que a mí me regañen porque me gustan las palabras llanas, pero está bien. Ranzolín entonces. Pero hay una pregunta también que tiene que ver con respecto a la telemedicina. Que la telemedicina es algo, ha llegado, yo conozco gente que le ha llegado correos de las alcaldías diciendo tenemos este servicio de telemedicina y hay ciertas personas que no le tienen mucha confianza porque el contacto humano es irreemplazable, o sea, eso no sé qué opinión. Mira, en la le universidad merezca. tenemos una experiencia muy interesante que es la de SOS Telemedicina. Es una gente muy seria que viene trabajando, no en la pandemia, desde antes de la pandemia. Ellos atienden casos a nivel nacional, hacen lo que ellos llaman una didáctica, que es un grupo de expertos que se reúnen a resolver casos. Hay experiencias supremamente interesantes. Vuelvo otra vez yo a eso de la duda. Mire, yo soy un profesor feliz con entornos virtuales. Feliz, yo conozco a mis estudiantes, sé dónde están, dónde viven. El primer punto de mi clase es ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Porque es posible aproximarnos al otro con estos entornos. Entonces, yo no te voy a decir que la educación a distancia es la salida absoluta a todos estos temas, pero bien estudiada puede ser una opción hasta cierto punto. Lo de SOS Telemedicina, yo invito a que revisen esta experiencia de la Universidad Central por su trayectoria, su experiencia y su seriedad en el tema. De verdad que vale la pena revisar una experiencia de altísima calidad de la Universidad Central de Venezuela, la cumpleañera que ya va para los 300 años. Una casa que vence la sombra. Así es. Ahora, con respecto a las repercusiones por la llegada de la pandemia, o sea, aparentemente, ya había comentado, profesor, que cuando termine la pandemia mucha gente que dice, bueno, otra vez se acabó esto, apagué el Zoom, no prendí más esto y sigo con mis clases presenciales. Pero queda esa enseñanza ahí. Totalmente. O sea, ¿cómo se le puede sacar partido? Mira, yo creo... Más allá de cuando el profesor está enfermo, no puede ir a clase, No, entonces lo hago virtual. yo creo que primero es registrar lo que estamos viviendo, porque ha sido tan rápido que no nos ha dado chance de sistematizar, sería la palabra, sistematizar esas experiencias, sacar aprendizajes de allí. Hay que sacar aprendizajes de allí para que hay gente que está hablando que lo que viene es una educación híbrida o una educación blender, o sea, aquella combinación entre... A mí me gusta mucho hablar de entornos convergentes, esos entornos, y donde la gente pueda tomar la decisión de decir, oye, yo hoy no voy a clase presencial, pero la veo en la noche. Yo estoy haciendo un curso, no me pongan a hablar, por favor, estoy haciendo un curso con pero una si gente... para eso lo trajimos. Ah, bueno. Para eso lo Mira, trajimos. estoy haciendo un curso con 18 universidades de la región, a nivel latinoamericano. Y bueno, un día no pude porque estábamos en una actividad. Yo en la noche vi mi programa, hice mi tarea, o sea, yo detenía donde me quería, lo quiero volver a ver, o sea, esto es una maravilla. Además, yo le digo a la gente, a mí me hubiese encantado estudiar en esta época, o sea, una maravilla. Cuando uno iba a clase y el profesor, y trancaban la puerta, había profesores que trancaban la puerta y uno se quedaba afuera. ¿Okay? Ahora no, ahora te metes en tu casa, buscas la clase y la vuelves a ver. Y, oye, este dato me interesa, lo detiene. Y el hombre, el profesor habla de un artículo, o la profesora, habla de un artículo, usted va y lo busca y lo baja. No, esto es una maravilla. A mí me hubiese encantado estudiar en esta época. Lo que agradezco es enseñar en esta época. Y nosotros lo que agradecemos es su entusiasmo, porque no, a mí me está dando ganas de seguir con la maestría. Muy bien, bueno, vamos a ver las horas. Van a ser ya las 10. Yo tengo las 9:59, estamos en vivo a través de la señal de Vale TV. Nosotros vamos a ver un pequeño micro y ya estamos de vuelta, por supuesto, con la siguiente ponencia a cargo del profesor Martín Hahn. Vale TV, con el apoyo de la Unión Europea y el ININCO, ha organizado el 4º Seminario de Formación sobre Televisión Abierta en Pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, en el marco del proyecto Vale Ser Escuela. Durante 4 viernes consecutivos, desde el 19 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, de 9 a 11 de la mañana, será transmitido en vivo desde nuestro canal de televisión y plataformas de YouTube e Instagram. Expertos internacionales y locales con amplia trayectoria práctica y teórica abordarán temas de actualidad mediática, entre los que destacan el profesor José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, el profesor Gabriel Torres, presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO,
y la historiadora María Eugenia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV, con palabras del cardenal Baltasar Porras Cardoso y el jefe de la delegación de la Unión Europea, señor Rafael Dochao. No dejes pasar esta oportunidad y conéctate con nosotros. Muy bien, estamos de regreso en el cuarto seminario Televisión Abierta en Postpandemia, Retos y Oportunidades para la Generación de Conocimiento. Yo tengo aquí mi aplicación de Vale TV, que tiene, la recomiendo, mira, yo no la conocía esto, yo voy preso por esto, pero aquí tienen la señal en vivo, luego al lado tienes la cuenta de Twitter, luego la cuenta de Facebook, y luego para contactarte con nosotros, que como dato le digo que le llega a la presidenta, el correo le llega a la gerencia, sí señor, llega arriba, así que ya saben, cualquier comentario. Vamos a recordar, por supuesto, estamos con la profesora Alexandra Ranzolín, el profesor Jorge Altuve, ya le vamos a dar la palabra al profesor Martín Han para su ponencia, pero tras las cámaras está la directora del ININCO, la profesora Morela Alvarado, está haciendo tareas, no se distraigan, y tenemos a la directora y fundadora del canal, María Eugenia Mosquera, que también está trabajando, no se me distraigan. Bien, licenciado en Artes, mención cinematográfica, cinematografía, por la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Teatro Latinoamericano por la Facultad de Humanidades y Educación, también de la Universidad Central de Venezuela, investigador invitado del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, miembro del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva OVITEL, capítulo de Venezuela, docente de la Maestría de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, escritor de televisión y dramaturgo especializado en melodramas, profesor de dramaturgia, autor de 15 telenovelas, ustedes seguro han visto más de una, y series también, 5 obras de teatro, guionista de una serie de duoentretenimiento, Vivir y Convivir. Bienvenido, profesor Martín Han. Muy bien, profesor, las cámaras de Vale TV son suyas. Gracias. Bueno, imagínate, a mí que me encanta hablar de la televisión y bueno, justo frente a María Eugenia Mosquera y a la profesora Alvarado, para mí, bueno, me siento hasta comprometido. Yo quiero hablarles un poco sobre lo que es el storytelling y Complex TV. Hoy en día, bueno, el storytelling es algo que hemos venido haciendo, que no es absolutamente nada nuevo. Es contar historias, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde muchísimo tiempo hemos contado historias. Nosotros contamos historias desde que somos niños. Todos los días nosotros contamos historias. Vamos por la vida, mira, te tengo un chisme, cuéntame, cuenta una historia. Entonces realmente todos somos narradores y de esa manera hemos aprendido y estamos enseñando también a contar historias. A nivel profesional, pues nosotros contamos historias, algunos somos contadores de historias de ficción, otros de documental, otros incluso en los noticieros. La publicidad cuenta historias ahora, muchísimas historias para conectarse con sus espectadores, con sus consumidores. Entonces, es bueno hacer esta referencia porque con las redes sociales hemos aprendido también a contar historias para las redes sociales y dentro del formato de las redes sociales. La gente que no es profesional en contar historias ha aprendido de acuerdo a programas que ven en YouTube, cosas que leen y todo, pero han aprendido porque quieren que sus seguidores o sus compañeros vean lo que hacen, ponen una cámara, un celular, se graban, cuentan historias de terror, cuentan historias de su niñez, cuentan historias de todo tipo y ahí ustedes van a ver en los canales de YouTube gente contando historias. Pero lo interesante de esto, que va en paralelo a toda esta, digamos, ola de crear historias, entonces hay una televisión compleja, ¿verdad?, que Mittal llama Complex TV. ¿Qué es el Complex TV? Bueno, es una televisión cuyo lenguaje, cuyo discurso se hace cada vez más complicado para el espectador. Pero paradójicamente, ese espectador de las nuevas generaciones es un espectador
que quiere cosas complejas, que se aburre con una televisión clásica, con una narración tradicional. Y aún cuando uno dice, bueno, pero es que nosotros queremos que los discursos lleguen de forma transparente para que pues, la gente los pueda entender sin ninguna complicación. Pero resulta que las nuevas generaciones no es así. Las nuevas generaciones están buscando pensar, sacar cuentas, entretenerse y se aburren muy fácil si ustedes ven la gente, o sea, los jóvenes de hoy no ven telenovelas. ¿Por qué? Porque las telenovelas son reiterativas. La información que se da tiene que decirse hasta 3 y 4 veces. Porque bueno, era para una generación que no es que no le gustara pensar, pero era simplemente un entretenimiento y entonces bueno, el discurso era sencillo. Pero los jóvenes o las nuevas generaciones realmente buscan pensar y lo hacen para entretenerse. Entonces, las series de hoy en día, que son las que establecen el nuevo lenguaje cinematográfico y audiovisual, esos jóvenes quieren programas que los reten, quieren contenidos audiovisuales que los reten, que les digan, tienes que pensar un poquito más porque se involucran. No simplemente ven de manera contemplativa un programa, sino que todo lo contrario. Ahora quieren ver y gracias a al fenómeno transmedia, pues están viendo un programa, les llama la atención, porque hoy en día hay una cosa muy interesante y es que con los nuevos contenidos dramáticos, la nueva generación, incluso, bueno, yo también lo hago, que no soy tan nuevo, pero hacen lo siguiente, estoy viendo un programa, no sé quiénes son los protagonistas, no sé ni siquiera de qué país es, me estoy refiriendo a las plataformas, bueno, al mismo juego del calamar. Entonces uno no sabe si realmente lo hicieron los chinos, los coreanos, en Singapur. Entonces, ¿qué hace uno? Busca su teléfono, pone el juego del calamar, entonces te enteras quién es el director, quiénes son los actores, qué han hecho en otras oportunidades y todo. Eso no lo hacíamos antes, eso lo estamos haciendo ahora. Incluso empezamos a comentar, a mí me gusta, lo más genial es que son juegos infantiles combinados con terror, lo vas pasando por tus redes, lo recomiendas. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se vuelve todo un fenómeno. Es interesantísimo porque ese discurso que va en paralelo al principal, que es el programa que estamos viendo, contribuye a entender el programa principal. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo una serie alemana que se llama Dark. Esa serie es súper complicada, pero yo la dejé de ver porque no la entendía. Entonces yo tenía que ir, como hacía mucha gente, a los canales de YouTube donde hay una persona que explica, esta generación es así, este personaje va para acá, y entonces, bueno, hay que hacer una tarea, hay que pararlo, hay que agarrar un cuaderno, anotar quiénes son los personajes, en qué año están, quién es este pequeño, quién es este grande. Pero ahí yo me di cuenta que la gente se entretiene. Entonces, mientras la gente se entretiene sacando cuentas, después estás más atento. Estoy atento cuando viene el nuevo episodio para saber si entendí, no, ya yo sé, y va a hacer esto porque ya yo vi en el... Entonces, claro, es una forma de ver los nuevos contenidos que es más interactiva. Además, entonces tengo las redes sociales por las cuales en los canales de YouTube, por la inmediatez, yo puedo decir, mira, este capítulo no me gustó, me pareció feísimo, no entendí nada. O puede decir, mira, esto fue fabuloso, estuvo muy bien, por favor explíquenme tal cosa. ¿Y qué hace? Que el espectador no sea simplemente pasivo, que pone un canal y entonces se queda ahí mirando ese canal hasta que el programa termina y tiene que esperar hasta la semana que viene para que en el mismo horario pueda ver esa transmisión, o sea, el capítulo siguiente de ese programa. Hoy no, las plataformas dan una manera de consumir mucho más elástica. Yo puedo pasar toda la noche viendo un programa o yo puedo verlo y administrarlo como lo hacía cuando veía televisión abierta, porque bueno, no quiero que se me acabe, o si es tan bueno quiero que se acabe de una vez para empezar a ver otro. Esas son las nuevas formas de consumir.
Ahora, ¿hacia dónde va la televisión abierta? La televisión abierta tiene un gran reto y es el reto de ponerse a la par de una televisión que es más compleja. Claro, uno dice, bueno, pero la televisión abierta a la larga tiene que consumir los contenidos que se producen, por ejemplo, para Netflix. Tiene que hacerlo y tiene que transmitirlo. Hay muchísima programación que ha estado primero en televisión abierta y después ha migrado a Netflix o a cualquier otra plataforma. Entonces, claro, ahí vemos lo siguiente, ese lenguaje, ese nuevo discurso, pues las generaciones han tenido que aprender, las generaciones de los años dorados, pero las nuevas generaciones no. Ellos decodifican fácilmente todo ese lenguaje que está allí. Entonces, no solamente, por ejemplo, en las telenovelas hacíamos un flashback, que es irse atrás, contar un pedazo y volver al presente. No, hoy en día el discurso va hacia adelante, pero los diálogos son de una escena anterior y luego vamos al futuro que se convierte en el presente y el futuro pasa a ser pasado. Entonces, todo eso para nosotros es demasiado abrumador, pero al mismo tiempo es lo que el público de hoy quiere ver. ¿Qué sucede? Que el ser humano tiene la capacidad de ordenar todas esas cosas que nosotros les damos desordenadamente. Entonces es lo que se llama Puzzle TV. O sea, armamos un rompecabezas, buscamos todas las piezas y tenemos cómo encajarlas y al final tenemos todo eso que es el gran rompecabezas que armamos y lo puedo ver en su totalidad. Lo puedo ver en su totalidad porque agarré cada pieza, pero yo lo armé. Yo fui la persona que terminó de darle forma a esto. De repente, si ustedes, no todos los programas son maravillosos, no todos los programas están bien hechos, por lo tanto van a quedar muchas piezas sin poder colocar y es lo que uno llama cabos abiertos. Pero la televisión está caminando hacia un discurso cada vez más complicado y dejando atrás una televisión clásica, una televisión que era fácil de leer, que no exigía una dedicación a hacer incluso cuadernos que la gente lleva, a un conocimiento muchísimo más amplio para hacerse esos mapas mentales que le permiten entonces comprender lo que está viendo. Y además los nuevos productores, o sea, los nuevos emisores de todos estos mensajes son aún más atrevidos. ¿Por qué? Bueno, porque dan pistas, o sea, hay una cosa que se llama elipsis, que es el tiempo que se da entre una escena y otra escena que yo no cuento. Bueno, ahora las elipsis son de todo tipo porque los nuevos emisores lo que dicen es, bueno, tú arma lo que te haga falta. Tú, si te hace falta este pedazo de la historia y yo no te lo cuento, bueno, tú ve a ver cómo haces y cómo lo recibes, cómo lo resuelves. A lo mejor más adelante yo te doy una pista y dice, ah, claro, esto era lo que me hacía falta para esto y ahora entiendo esto y esto. Pero ese juego es el que le gusta a la gente de hoy en día. Mi profesor Martín Jan, mire, nos tenía todos así porque dijo unas cuantas cosas. El profesor Jorge se movió. Todos queremos participar, por supuesto, ustedes lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. La gente está escribiendo en Twitter y nos están preguntando en nuestra cuenta, @ValeTV Canal 5, nos hacen comentarios. Yo también tengo el mío. Estoy seguro que todos tenemos que hacer. Mira que tenemos un tuit de Víctor Sandoval, @Eduardo Sanrojas. Dice, el storytelling es una técnica de marketing en la que cuentas una historia a tu comunidad con el objetivo de lograr una mayor conexión con ellos. En otras palabras, dice acá, un mayor engagement y fidelidad hacia la marca. Y es que como veíamos antes, las historias son poderosas, dice él. Ahora, con respecto a lo que está diciendo de la televisión compleja, del Complex TV, que me imagino que es lo que tiene que ver en este sentido, no hay un episodio, por ejemplo, de las series ahora de Marvel que están saliendo y que la gente, ese es como que es el gran producto cultural de este siglo, las series de televisión. Termina el episodio y hay por lo menos 10 o 15 programas en YouTube, segmentos en YouTube de personas explicando
lo que se nos pudo haber pasado en cada uno de los episodios, qué quiere decir esto, por dónde viene y por dónde va, de cuál cómic vino esto, cuál es la situación, como que comiendo, digamos, el tema y dándoselo en la boca a las personas que son un poco más flojas quizá. Pero eso yo me imagino que eso tiene que tener un límite, porque ¿qué ocurriría? Y esta es la pregunta. Si nosotros le colocamos una serie como Dark, que acaba de mencionar el profesor, o cualquier serie como El Hechicero, cualquiera de estas series que tienen esta edición y esos flashbacks a una persona de los años 60, que veía televisión tradicional. Bueno, hay una gran ventaja y es nuestra mente, que tiene la capacidad de ordenar. Y eso lo hacemos automáticamente, inconscientemente, lo hacemos. Y si es complejo, entonces esa persona va a tener más dificultad que un joven de hoy en día que está acostumbrado a manejar dispositivos electrónicos y un nuevo lenguaje. En tal caso, esas personas generalmente lo que hacen es que piden ayuda. Entonces, ay, no entiendo esto, ¿qué pasó aquí? Pero también se van entrenando, poco a poco se van entrenando, porque al ver un comercial de televisión, al ver una telenovela, al ver una serie, poco a poco ese es un entrenamiento que el espectador tiene y eso le permite decodificar los nuevos discursos dramáticos. Entonces, realmente no es una gran dificultad para alguien de los años 60. Bueno. O sea, para mí. No, pero, o sea, no alguien que haya nacido en los años 60, sino alguien que lo saquemos de los años 60 en una máquina del tiempo y lo coloquemos ahora. Él diría, bueno, yo lo diría, yo una vez hice el ejercicio, yo tengo mucho tiempo de ocio, hice el ejercicio pensando, o sea, si yo estuviera en los años 60 y de repente aparezco en el 2021 y me ponen esta serie, yo dije, aquí todo el mundo se volvió loco. Esto no hay quien lo entienda. Y digamos, hay series de los años 60 que tienen una edición, una dinámica que es totalmente vigente, como el caso del Zorro, que está en las plataformas. Uno ve el Zorro y dice, oye, esa edición es contemporánea. Claro, no hay esos flashbacks, esas locuras. Tenemos preguntas para el profesor Martín Han. Por supuesto, aquí en la audiencia me bajan la mano, por favor, que no vamos a preguntar aquí. Pero por supuesto, los panelistas pueden intervenir. Dice, ¿cuáles son las diferencias? Esto desde Barquisimeto. ¿Cuáles son las diferencias entre la Complex TV y la televisión clásica? Esto creo que ya lo respondió Juan Alvarado, pregunta de Barquisimeto. Ok, bueno, principalmente es el lenguaje. Tanto los códigos sobre soporte, o sea, cómo son los movimientos de cámara, cómo es el encuadre, todo ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo que es más ilustrativo. Hay una serie que se llama Veneno, que se las recomiendo. Entonces hay una serie de personajes que están sentados en un sofá dentro de un apartamento y la cámara hace un paneo y va con el sofá y el sofá está en la mitad de un parque en la noche con una cantidad de prostitutas que caminan de un lado para otro. Entonces es muy interesante porque ese paneo que hace la cámara está haciendo una transición que a lo mejor en los años 60 se hacía pues mucho más tradicional. Entonces hay un lenguaje que es el lenguaje de la televisión clásica, un lenguaje tradicional que pretende ser transparente, que el espectador no lo siente, le siente que están contando una historia, pero no percibe la cámara, no percibe el encuadre, no percibe los antojos del director. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día muchos directores se hacen presentes a través del lenguaje que están utilizando. Entonces yo veo, por ejemplo, una película de terror y el personaje está hablando con otro personaje y de repente la cámara comienza a aberrarse y lo pone de cabeza y entonces la situación es como más tensa para nosotros que estamos viendo esa historia. Entonces, esa es la diferencia. Profesor, creo que tenía unos comentarios. Tengo que hablar. Fíjense usted. Estaba aguantando. Que somos los maestros y los educadores. Contadores de historia. Claro. Eso es lo que somos. Y la estructura que tenemos de narrar historia son las estructuras tradicionales. Inicio, desarrollo y cierre. Correcto. No sé qué, la que le pasó esto. Entonces, esta estrategia que tú estás planteando ha ganado un espacio grandísimo en el tema educativo. ¿Por qué? Porque tenemos que ensayar nuevas maneras de contar historias, donde no necesariamente nos dejan todo el rompecabezas armado, sino que nos dan piezas. Me estoy refiriendo al hecho educativo.
que tú decías, no, esta clase quedó muy buena porque fue redonda, o sea, quedó bonita porque todas las piezas... Hoy no, hoy déjame piezas para yo poder armar. Claro, o sea, claro. dame esa oportunidad, que es la oportunidad de que el receptor deje de ser solamente un receptor y pase a ser un constructor de conocimiento en ese proceso. A eso me refería con la ruptura de esquemas. Si nosotros seguimos ensayando contar historias de la misma manera que lo veníamos haciendo, los muchachos se nos van a dormir. Porque tú dices, esta historia ya está lista, yo lo que tengo que hacer es verla, y tú dices, ay, qué aburrido. Tenemos que hacer disrupciones también en el hecho. Yo le quito, o sea, sí, con el permiso del profe, lo mismo Por que él favor. dijo a lo educativo, exactamente igual. Romper esquemas, dejar espacios que la gente arme, soltar pistas. O sea, fíjense ustedes como estrategias tan interesantes como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación. El storytelling se ha convertido en herramientas supremamente interesantes y que encajan con estos nuevos modelos y esquemas que nos están demandando estos nuevos tiempos. Claro, y también la gamificación para docentes Total, también, que eso es total. algo que es totalmente... Un tema Claro, pero quizá uno llega, cuando uno presenta una materia y empieza a dar unas piezas y otras no vendría a mí no me enseñaron eso, a mí el profe no me dijo eso, pero la idea era que tú lo buscaras. Claro, entonces claro. hay que como que ponerse de acuerdo. La misma respuesta que dio el profesor, hay que darle la oportunidad. O sea, hay que darle la oportunidad al receptor que arme su historia, si tú no le das la oportunidad siquiera. O sea, tienes que darle la oportunidad de que lo haga, por supuesto. Y hay una intencionalidad instruccional allí. Tú vas soltando las pistas, vas dando elementos, y eso tiene un diseño previo para que la gente pues vaya armando ese rompecabezas para donde yo quiero que ocurra el aprendizaje. Que vaya, pero no sé si la profesora... Sí, tú Alexandra. señalaste bueno, profesor, gracias. Estamos en una informalidad. Y Ya el no estamos al profesor aire, Altuve mentira. ni hablar. Pero bueno, en este ambiente de intercambio, tú nombraste la gamificación o Sí. la ludificación, que Sí. es el término que utilizamos aquí. El tema de la ludificación es muy interesante porque también hay la idea de que toda la clase tiene que ser ludificación. Sí. El tema lúdico es muy importante porque el juego hace que el ser humano, que el niño, que la persona en general pueda ensayar situaciones o pueda motivarse sobre ciertas situaciones. Que bueno, que son parte de la realidad también. Y esto sobre el tema de la motivación para generar ciertos resultados, pues es muy interesante. Sin embargo, decía ayer el profesor Mariano Herrera, hablando de un autor, que la escuela, por ejemplo, no es un parque de diversiones. La escuela es un lugar donde se interactúa, donde el aprendizaje, como decía antes, tiene como satisfacción el mismo aprendizaje. Es decir, yo me siento contento porque antes no sabía y ahora sé. Por otra parte, quería comentar una experiencia de lo que señalaba el profesor Altuve, que comentabas tú, que tiene que ver con la medicina. Yo no sé si uno puede aprender a hacer suturas adecuadamente a través de YouTube. No lo sé, no es mi área. Pues yo he visto. Pero yo no me atrevo. Pero en todo caso, hay una experiencia venezolana de una empresa que se llama Ludopia. Ellos crearon un videojuego educativo, instruccional, que se llama Quiro. Y ese videojuego ayuda a enseñar a los estudiantes de medicina a lo que tiene que ver con medicina o cirugías no invasivas. A mí me causó, es decir, uno va con una cámara a través del cuerpo humano. Yo intenté hacerlo, rompí la cámara 200 veces, pero mi hija de 10 años en ese momento no tuvo ningún problema en trabajarlo y llegó. Entonces, estos estudiantes de los primeros años de medicina tienen un apoyo allí. Yo no, es decir, desde lo poco que conozco sobre el tema médico y lo virtual, entiendo que no sustituye la práctica ni el conocimiento, pero sí es un apoyo al trabajo que se está haciendo, al aprendizaje que se puede tener, ¿no? No es lo mismo tener el equipo y poder visualizar y tener un médico maestro que te pueda enseñar a tener una aplicación, pero la aplicación indudablemente puede ayudarte a dar contexto sobre la situación. Claro. Y eso es
aplicación venezolana. Eso no nos los trajeron de ninguna parte. Oye, pues esos datos nos los va a dar, porque eso está como para un programa de Vale TV, ¿eh? Perdón, no me quiero meter, pero no sé por qué los veo conversando como quiera. Pero, en fin, son ideas mías. Bueno, mire, cualquier participación, cualquier comentario, profesor, tenemos más preguntas. Quiero que tengo más preguntas. A ver, tenemos aquí, ¿cómo se trabaja el suspenso en la televisión, en Complex TV? Porque si me vas a soltar las piezas, yo mismo tengo que matar a la víctima. ¿O cómo se maneja el suspenso? Bueno, imagínate, me tocaste un tema que, bueno, me encanta, aparte de la experiencia de 30 años. Bueno, lo disfruto muchísimo y, por supuesto, un tema que pongo en práctica constantemente. Mira, en Complex TV lo que hace es que como hay un nuevo lenguaje, como la cámara también nos ayuda, eso crea una tensión mayor. Porque, ¿qué es el suspenso? Una administración de información. Yo te doy solamente un poquito para que tú te quedes pendiente de lo que viene. Y así te mantengo. Entonces, si tú te vas a cansar porque yo no te suelto una, yo te suelto otra pista. Y así te vuelvo a enganchar. Y en ese juego es que yo te mantengo hasta el final para decirte, mira, esto era lo que tú querías saber. Ahora, en la Complex TV es muy interesante porque la cámara está jugando, digamos, con la manera de moverse. Por ejemplo, Hitchcock hubiese disfrutado muchísimo si hubiese tenido un dron. Sí. Por ejemplo, claro, o si hubiese tenido estas cámaras fabulosas que hay aquí. Todos disfrutaríamos con un dron. Entonces, para Hitchcock no me imagino hasta dónde hubiese llegado si en Vértigo hizo la cantidad de cosas que pudo hacer. Ahora imagínate con todas las cámaras que tiene hoy. Entonces, la cámara se ha convertido en un instrumento que nos ayuda a contar historias. Nos ayuda a acercar, porque ¿qué pasa con todas este juego que nosotros queremos afectar a nuestro público? Lo queremos enganchar, queremos producir una respuesta en ellos. Entonces, esa respuesta es una angustia, o esa respuesta puede ser conmoverlo hasta las lágrimas. El problema es cuando yo no lo sé hacer, pero ahora, como les digo, aprendemos, pero sobre todo aprendemos a manejar nuestros recursos técnicos y eso nos permite que nuestro lenguaje audiovisual sea cada vez más especial, digamos especialista en lograr eso que yo quiero lograr para afectar a mi público. Bien sea que si tengo una historia de terror, pues lo pongo a temblar. Si es una historia de suspenso, lo pongo en ascua. Y si es una historia, digamos, dramática, también lo puedo hacer llorar. Pero aún quiero hacer también la siguiente acotación. No existe ahora los géneros puros. Las series han logrado una mezcla de los géneros en un solo programa, en una sola serie. Entonces, claro, nosotros pasamos del suspenso, pasamos del terror a un poco de comedia, ¿verdad? Para relajarnos un poco, para que de repente entonces el emisor de este programa nos vuelva a asustar. Y así vamos jugando en altibajos emocionales que se produce. Porque como hablábamos sobre el storytelling, la fortaleza del storytelling hoy en día es que establece un vínculo emocional con el espectador. Si no existe ese vínculo, es simplemente una narración más. Cuando me están vendiendo un producto en publicidad y yo tengo una historia que me están contando, a lo mejor no me acuerdo del locutor y todo, pero la historia a lo mejor se me olvida. Pero tengo una emoción que mantengo y que esa emoción la relaciono con la marca. Entonces, inmediatamente, si esa emoción es bonita, es agradable, yo digo, funciona, porque me relacionó el sentimiento con el producto.
Y además eso te permite volver a disfrutar de la serie en otro momento, porque yo no sé si quiere agregar algo más la profesora Ranzolín o el profesor Altuve. Yo estoy fascinada porque creo que los temas que hemos tratado y lo que se ha conversado en este seminario no son temas que pertenecen a cajas distintas, sino que de alguna manera nos complementamos, igual que todo en la vida. La realidad no tiene que ver con compartimientos y digamos, nosotros luego separamos, ¿no? Como a veces también tratamos de identificarnos, bueno, yo soy licenciado, yo soy papá, yo soy... Y esto no es lo justo dentro de nuestro ser, de nuestro acontecer. Nosotros somos uno y creo que estas áreas de conocimiento en las cuales nos movemos, son completamente complementarios, o sea, son esa posibilidad de reunirnos para hacer ese diálogo famoso que exigimos, que necesitamos en otras áreas, pero también en estas que se están presentando. Bueno, pues muy bien. Sí, no, en esa misma onda de lo híbrido, cómo lo híbrido y aquellas categorías que estaban tan claramente marcadas hasta hace un tiempo, tú decías, bueno, esto es drama, esto es no sé qué, esto es una clase presencial, esto es una clase a distancia, se han roto, se han empezado a reconfigurar de otra manera y que definitivamente nos llevan a pensar en esos esquemas que estaba hablando yo, no solamente esquemas en lo social, sino sobre todo cognitivos. Muy bien, bueno, no queda más que agradecer a la profesora Alexandra Ranzolín por su ponencia. Muchísimas gracias, además interesantísimo, se nos hace corto ahorita el tiempo, mira tú. También al profesor Jorge Altuve también y por supuesto al profesor Martín Han, que le dio una patada a un avispero, pareciera, con el tema. Y bueno, ahora sí hemos llegado pues al final de esta primera jornada del cuarto seminario de televisión abierta en pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, organizado por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la participación del ININCO, esto es en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Agradecemos, por supuesto, su sintonía y participación a la vez que les recordamos que el próximo viernes tenemos la tercera jornada a la misma hora y, por supuesto, por el mismo canal. Vamos a tener esta segunda jornada de TV abierta en pospandemia. En esta ocasión nos van a acompañar la profesora Griselda Colina del ININCO UCB, la profesora Luisa Torrealba, también del ININCO UCB, y el monseñor Raúl Biort Castillo, obispo de La Guaira. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo técnico, a la profesora Morela Alvarado, a nuestra directora, María Eugenia Mosquera, que está aquí, y pueden soltar ese cable, porque están haciendo, aquí todo el mundo está haciendo de todo, ¿eh? Muchas gracias, por supuesto, al equipo técnico, al director, a Memo Larrazábal, a todos los demás. Así que, bueno, nada, los esperamos para la tercera jornada del cuarto seminario de televisión abierta en pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Quedan en la programación de Vale TV, el canal del conocimiento. Hasta el próximo viernes. Los primeros 23 años de vida de Vale TV como medio televisivo, cultural y dedicado al conocimiento abren una necesaria reflexión sobre el alcance de sus logros y su perspectiva de crecimiento y desarrollo en los ámbitos de la cultura, el conocimiento y los medios de comunicación. Esto avalado por la calidad de una programación plural, multicultural y de valores que le ha permitido atraer crecientes niveles de audiencia y lo ha consolidado como ventana para la difusión del arte y la cultura venezolana y universal. 23 años después, hemos consolidado un modelo de televisión de conocimiento, una escuela de televisión que ha formado varias generaciones de profesionales multidisciplinarios y un canal técnicamente renovado, modernizado, con una visión clara y estratégica de futuro, para recorrer una nueva etapa y nuevos retos humanos, tecnológicos y de contenido que representa el tiempo por venir. Este cambio tecnológico y mediático presenta un reto importante y exige que todos los actores tengan una conciencia clara y un sistema de acción coherente a la sumatoria compleja global
se deben incluir los retos y desafíos diarios de la situación local venezolana que obliga a los medios y en especial a la televisión abierta tradicional a repensarse, a fortalecerse y comunicar a través de otras pantallas. Se trata de informar, contar historias, nuevos contenidos para conectar con la gente a través de las diversas plataformas. El contenido siempre estará por encima de la tecnología o de las exigencias del mercado. En un mundo cada vez más tecnológico, debemos enfatizar las humanidades. Por Vale TV.